¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Ya no sabemos ni en qué hora estamos. Qué alegre estar con ustedes hoy. Ya teníamos varios martes de no estar con ustedes, pero hoy no podía pasar sin poder tener una conversación aquí con la licenciada Rosy Romero y con ustedes. Poder conversar, dar ese aporte, ese conocimiento, esa cápsula tributaria que consideramos importante conocer y saber qué dice las leyes, en este caso nuestras leyes, específicamente el Código Tributario, de lo que vamos a hablar el día de hoy. Analizando con la licenciada Rosy, decidimos hablar un poquito, hace unos videos, es que me gusta decir eso, ¿verdad? Hace unos videos hablamos de la muerte y los impuestos. No sé si se recuerdan y si no lo vieron, sugiero que lo vean. Ahí tocamos algunos artículos importantes del Código Tributario, pero hoy, miren, voy a tomar aquí nuestro cuestionario jurídico contable, porque en base a esto fue que nos ocurrió hablar de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a empezar hablando sobre lo que es una infracción tributaria. Yo creo que es importante recalcar y recordar de que cuando nosotros decimos cometí una infracción, pero ¿qué dice la ley en relación a eso? Nos vamos a ir, si nos van a acompañar, al artículo 69 del Código Tributario. ¿Por qué? Porque quiero llegar a que cuando yo cometo una infracción, existe dos tipos de sanciones, pecuniarias y no pecuniarias. Normalmente nosotros hablamos de pecuniario, que quiere decir, cometí una infracción y lo puedo pagar, o esa sanción es en dinero, ¿sí? O un porcentaje o un monto fijo, ¿sí? Pero también existe ese no pecuniario. Entonces, vamos paso a paso. Primero viendo qué dice el Código Tributario de lo que es una infracción. Eso dice el artículo 69 del Código Tributario. Ese es el decreto 691 del Congreso de la República. Hoy dice, es toda acción u omisión. O sea, no lo hice, ya eso es motivo de una infracción, que implique violación de normas tributarias de índole sustancial o formal, constituye infracción que sancionará la administración tributaria, en tanto no constituya delito, porque cuando nosotros ya hablamos de delito, hay cárcel. Entonces eso es algo que usted tiene que tener, que va a estar regulado en el Código Penal, ya no en el Código Tributario. Luego dice, cuando se incurre en la comisión de cualquiera, a ese es el que vamos a llegar, de lo que dice el artículo 85 de este código, se procederá con lo que diga el 86. Entonces, eso me gusta de las leyes, ¿verdad? Sí. Que no le dicen a uno ahí de una vez, sino que vaya y busque y lea, ¿verdad? Entonces, veamos, yo quiero pedirle aquí a la licenciada Rosy, primero, ¿qué opina usted de eso, Rosy? Que si yo cometo una infracción, ¿se acuerda cuál es el primer artículo que nosotros enseñamos aquí en la ley? Del organismo judicial. La ley del organismo judicial, el artículo 3, que dice que yo, ¿qué? Podemos ignorar. Alegar ignorancia. Sí, exacto. Alegar ignorancia de la ley. Entonces, cuando nosotros nos vamos al Código Tributario, nos regula varias cosas. Entonces, veamos pues, Rosy, veamos qué dice el artículo 91. Porque aquí ya me está diciendo qué son infracciones según la ley. Entonces, veamos qué dice el artículo 91. El 91. Ay, ¿qué opina usted? Empecemos ahí. Exactamente. Si yo no pago, por ejemplo, mis impuestos o los pago en forma extemporánea, yo sé que tengo que pagar una sanción, tengo una sanción y que tengo que pagar una multa. Entonces, tengo que ser responsable en cuanto al pago de mis tributos, pero también así en las obligaciones que me indica el Código Tributario, ¿verdad? Como emitir facturas, como que estén autorizadas. O sea, no es que solo diga, si yo tengo facturas que están autorizadas. Okay, sí. O que mis libros, estoy con mis libros contables según el Código de Comercio, pero que no estén habilitados. Exactamente. Entonces es muy importante que yo tenga ese conocimiento para que yo no incurra o no tenga que pagar por algo que sé que es mi deber cumplir.
Entonces el artículo 71 nos dice Exacto. cuáles llama la ley, en este caso el código, como infracciones tributarias. A ver, pues Rosy, Y empecemos. nos dice, infracciones tributarias las siguientes. Pago extemporáneo de las retenciones. Vamos al 91. Sí. Entonces me voy al artículo 91. Es para ir como que lo que va diciendo el 71 y leyendo su base legal y a qué se refiere, ¿verdad? Y habla sobre pago extemporáneo de tributos retenidos, percibidos y del impuesto al valor agregado. Quienes actuando en calidad de agentes de retención o percepción o contribuyentes del impuesto al valor agregado no enteren en las cajas fiscales correspondientes dentro del plazo establecido en las leyes tributarias los impuestos percibidos o retenidos o el impuesto al valor agregado, serán sancionados con multa equivalente al 100% del impuesto retenido o percibido o el pago resultante del impuesto al valor agregado. O sea que aquí hay una sanción pecuniaria. Pecuniaria, sí. Pero Debo ahí de todavía pagar. nos dice, ahí nos salva un poquito ese mismo artículo. ¿Ahora qué dice? Si el responsable del pago lo hiciere efectivo antes de ser requerido por la administración tributaria, la sanción se reducirá en un 50%. O sea que ahí ya nos está diciendo, ok, de todos modos sigue siendo pecuniaria, lo único es que nos lo baja, Que ¿verdad? reduce. Lo reduce. Ahora veamos el artículo 92, que sería en este caso el numeral 2 del 71. Ahora vamos al artículo 92. Nos habla sobre la mora. Dice, en el artículo 71 también habla que la infracción tributaria también es la mora. Y en el artículo 92 nos dice mora. Incurre en mora el contribuyente que paga la obligación tributaria después del plazo fijado por la ley para hacerlo. Por ejemplo, ahorita que viene o cuando llega fin de mes, ¿verdad? Y tenemos que pagar el IVA y no lo pagamos en el día hábil que corresponda, ya sabemos que tenemos mora. Y automáticamente al llenar el formulario en la herramienta de Claraguate, en el campo de accesorios, nos genera la mora por el incumplimiento de este pago del impuesto, ¿verdad? En el numeral 3, siempre del artículo 71, habla de la omisión de pagos de tributos. Nos vamos a ir al artículo 88 y 89, a ver qué nos dice. En el 88 nos habla omisión de pago de tributos. La omisión de pago de tributos se constituye por la falta de determinación o determinación incorrecta de la obligación tributaria por parte del sujeto pasivo, detectado por la administración tributaria, siempre y cuando la falta de determinación no constituya delito. Y luego el 89, ¿qué dice? Sanción. La omisión de pago de tributos será sancionada con una multa equivalente al 100% del importe del tributo omitido, por la falta de determinación o la determinación incorrecta presentada por parte del sujeto pasivo, detectada por la acción fiscalizadora. También nos vuelve a salvar, ¿verdad? Exacto, hay una salvedad. Si el contribuyente o responsable, una vez presentada su declaración, rectifica y paga antes de ser requerido o fiscalizado por la administración tributaria, la sanción se reducirá al 25% del impuesto de tributo omitido. Muy bien. Entonces, también aparece, tenemos el numeral 4 del artículo 71, eso está en el artículo 93, que es la resistencia a la acción fiscalizadora. Y en el artículo 93 nos dice: resistencia a la acción fiscalizadora de la administración tributaria. Constituye resistencia cualquier acción u omisión que obstaculice o impida la acción fiscalizadora de la administración tributaria. O sea, ahí me está diciendo a qué se refiere. Y en este caso, veamos la sanción. Es esta, creo que en el último párrafo o en el penúltimo párrafo de este artículo. Sí. Yo me resistí, no entregué lo que la SAT, y eso los invito a que lean el artículo 93. ¿Y ¿Cuál es la sanción? Multa equivalente al 1%
de los ingresos brutos obtenidos por el contribuyente durante el último periodo mensual, trimestral o anual declarado en el régimen del impuesto a fiscalizar, cuando la resistencia sea de las que se constituyen en forma inmediata, la sanción se duplicará. Muy bien. Ahora veamos. Luego dice el incumplimiento. Si se dan cuenta, aquí solo es pecuniario. Sí. Aquí es puro pecuniario. Entonces tenemos luego el numeral 5 que dice el incumplimiento de las obligaciones formales. Eso está regulado en el artículo 94. Pues ese es bastante largo, ¿verdad, Rosy? Sí. Pero aquí no nos habla en ningún momento de una opción que no sea pecuniaria. No. Si se da cuenta, todas las acciones, todas las sanciones son dinero. Exacto, hay que pagar. Que 100, que 50, repercute. que 1000, que hasta 5000, que, Exacto. ¿verdad? O sea, por eso los invito a que usted lea qué puede generar una sanción sobre una infracción formal. Exacto. Luego que veamos qué más dice. Entonces tenemos ahí prácticamente todo, ¿verdad, Rosy? Sí. Lo que dice el artículo 71. Entonces ahora quiero invitarlos a que leamos lo que dice el artículo 85. ¿Se acuerdan que cuando leímos el 69 regula el artículo y lo menciona? Exacto. El artículo 85. ¿De qué habla eso, Rosy? O sea, aparte de una sanción pecuniaria, aquí aparece lo que sería una sanción no pecuniaria. Es decir, que no es el dinero. No. Veamos, pues. Este artículo nos habla sobre infracciones sancionadas con el cierre temporal. O sea, Rosy, que hay actos que yo pueda hacer que no me van a decir, mire, la sanción son 1000 quetzales, sino que me van a decir, tiene que cerrar. Exactamente. Y entonces, cierre ¿qué más temporal. dice? ¿Qué más dice? Dice, se aplicará la sanción de cierre temporal de empresas, establecimientos o negocios cuando se incurra en la comisión de cualquiera de las infracciones siguientes. Y nos dice, por ejemplo, no emitir o no entregar facturas, notas de débito, notas de crédito o documentos exigidos por las leyes tributarias específicas en la forma y plazos establecidas en las mismas. O sea que cuando nosotros hablamos de una ley específica, pensemos la ley del IVA. Exacto. Esa sería una ley específica. Entonces me está diciendo, me pueden cerrar el negocio si yo no estoy emitiendo o no entrego facturas. Sí. ¿Qué más dice? Pensemos en otra, veamos la 3. La 3, utilizar máquinas registradoras o cajas registradoras que no estén autorizadas. Ajá, o sea que eso me puede llevar a mí al cierre Temporal. Sí. O sea, ¿a usted le gustaría que le cerraran su negocio? No, entonces no puede decir, yo no sabía que me podían cerrar el negocio si yo no emitía factura. Acuérdense que yo no puedo alegar ignorancia de la ley. Pero vean lo que dice el artículo 86. A ver, pues, Rosy. Cierre temporal de empresas, establecimientos o negocios. El cierre temporal de las empresas o establecimientos o negocios es la sanción que se impone a las personas individuales o jurídicas propietarias de dichas empresas o establecimientos que incurran en la comisión de las infracciones tipificadas en el artículo 85, el que acabamos de explicar. Pero luego dice que si tiene varios negocios, claro, Exacto. y cometió la infracción en uno, la multa va a ser, o la sanción va a ser en ese uno. No o en los todos, que haya ¿verdad? cometido la infracción, Exacto, ¿verdad? pero veamos la sanción. La sanción dice, el cierre temporal se aplicará por un plazo mínimo de 10 días y por un máximo de 20 ¿Y luego? continuos. La sanción, oiga esto, se duplicará conforme a lo dispuesto en este artículo si el infractor opone resistencia o antes de concluir el plazo de la sanción viola o va a ocultar estos dispositivos de seguridad que la SAT pone regularmente, son ¿verdad? sellos, son ¿verdad? cintas amarillas, ¿verdad? Cuando uno mira ahí, ¿qué pasaría aquí, verdad? Pero Sí, hay porque una- dice este negocio ha sido cerrado temporalmente por infracción, ¿verdad? Tributaria, ¿verdad? Ok, veamos, pues, ¿qué más dice? Cerrado temporalmente por infracción tributaria, así es. ¿Qué más dice, Ros? También nos indica que el cierre temporal de las empresas o negocios será ejecutado por el juez que lo decretó con la intervención de un representante de la administración tributaria.
quien impondrá sellos oficiales con la leyenda cerrado temporalmente por infracción tributaria, los cuales también deberán ser autorizados por el juez con el sello del tribunal y la indicación por orden judicial. Pero ahí hay algo que yo vi que decía, pensemos, cerraron el negocio, o sea que yo no les pago sueldo a mis empleados. Exactamente. ¿Qué dice ahí? A ver, ¿será que les tengo que pagar o no les tengo que pagar? ¿Qué dice ahí? A ver. El incumplimiento de la sanción no libera al infractor de la obligación del pago de las prestaciones laborales a sus dependientes. O sea, es que me cerraron el negocio y no les voy a pagar. Y no les pago. O sea, no, señor, no puede usted fingir demencia y decir, ay, pues entonces no les pago y me voy a pelear con los empleados por eso. No, porque aquí la responsabilidad es suya. Exacto. Y dice, de conformidad con el artículo 61 de la literal G del Código de Trabajo. Decreto 1441 del Congreso de la República. Pero vean, dice, siguiente, en caso de reincidencia, ese lo dejamos para el final, para sello, así para concluir, dice, se estará lo dispuesto en el artículo 74. Pero veamos, pues, ¿qué dicen en los dos siguientes párrafos? Ya vamos a terminar, o en solo, pero para que vean ustedes y se emocionen y aprendan, para que no les vaya a pasar esto. ¿Qué dice? A solicitud del sancionado, el juez podrá reemplazar la sanción de cierre temporal por una multa equivalente hasta el 10% de los ingresos brutos. Imagínense que sus ingresos brutos sean unos 20 millones. Imagínense, sí, porque sí. ¿Verdad? Pero dice también, si tal vez sus ingresos son menores, también me dice, dicha multa no podrá ser menor a 10,000 quetzales. O sea que... Oh, por Dios. ¿Y ahora qué dice? Soy pequeño contribuyente, a mí no me va a pasar eso, a mí no me pasa eso. Oigan lo que dice. Lo siento, pero dice, en el caso que el contribuyente se encuentre inscrito en el régimen de pequeño contribuyente, la sanción de cierre temporal se podrá reemplazar por una multa de 5,000 quetzales. Entonces usted es pequeño contribuyente, o sea que sí o sí, también esta ley lo afecta a usted. Sí. Pero ahora, cometí alguno de los que dice el artículo 85, de los numerales que dice el artículo 85, y pasa un año, pasan dos, y otra vez reincido. ¿Qué dice el artículo 74? Con esto terminamos, solo para que usted se quede, investigue y aprenda. Eso es una cápsula, yo creo que esta vale como por unas 5. Veamos qué dice el 74. Rosy. Reincidencia. Para los efectos de este código, incurre en reincidencia el sancionado por resolución de la Administración Tributaria debidamente notificada, que comete otra infracción, dentro del plazo de 4 años. Pero ve el último párrafo, ¿qué dice? Si la reincidencia se produce en infracción a los supuestos contemplados en el artículo 85 de este código, dentro de los 4 años siguientes a la fecha en que se aplicó la primera sanción, oigan, se aplicará, subráyelo, se aplicará cierre definitivo de la empresa. Así que, por favor aprenda, por favor haga las cosas bien, porque haciendo las cosas bien yo creo que tenemos más bendición en nuestro negocio. Así que esperamos que esta cápsula, que parece como muy fea, ¿verdad? Pero la verdad no es ese nuestro propósito, sino que el propósito de esta cápsula es que ustedes aprendan y no se atengan. No se confíen. No se confíen, exactamente. Entonces, gracias. Si hoy pasó por YouTube y nos encontró, qué bueno que nos encontró, porque hoy aprendió algo nuevo, algo que probablemente quizá no sabía o lo sabía y se le había olvidado. Entonces, muchas gracias por acompañarnos este día. ¿Qué más, Rosy? Síganos en nuestras redes. Tenemos. ¿Qué redes tenemos? Facebook, Instagram, nuestra página, el canal en YouTube. Así que, si quieren aprender, búsquenos. Tenemos nuevos cursos, tenemos cursos extraordinarios y ya viene nuestro curso de vacaciones. Así que no se pierda, al contrario, aprenda más, porque acuérdense que nuestro disco duro, que es nuestro cerebro, no tiene límite. Pero antes de el curso de vacaciones, ahorita en octubre, ¿qué tenemos? El curso de
derecho tributario, que vemos todo esto que vimos hoy, Sí. es puro derecho tributario. Vemos el que debe haber. Yo siempre he dicho, usted sabe contabilidad, sabe la mitad, si no sabe la parte de derecho tributario. Exacto. Sabe solo derecho tributario y no contabilidad, sabe la mitad. Las dos se complementan para hacer el 100%. Así que, gracias Rosy por recordarnos eso, el curso de análisis financiero, sí. derecho tributario, y nos vemos en un próximo martes de conocimientos tributarios. Que tengan un lindo día y que Dios los bendiga. No se lo pierdan. Hasta luego, bye bye.